Listo, listo muchachos. En esta sesión lo que vamos a hacer es una retroalimentación allí de las actividades que hay ahora mismo con respecto a lo que son las leyes de Newton. Bien, existen tres leyes de Newton como tal. La primera es la que se asocia a lo que es la inercia o el reposo. La segunda, la que se asocia a cuerpos que están acelerándose o que están experimentando una aceleración. Y la tercera básicamente habla sobre la ley de reacción y acción. Entonces acá vamos a ver en cierta forma parte de ellas allí. Entonces las actividades que están allí, yo les voy a mostrarles el ejemplo como tal para que ustedes se apoyen de acá y puedan realizar las actividades. Dice, para esta actividad, el peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar las fuerzas de la caja, las fuerzas que actúan sobre la caja y las fuerzas normales y de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, muchachos, aquí lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo anteriormente. El primer punto nos dice qué fuerzas actúan sobre la caja allí en ese momento. Entonces, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuáles serían esas fuerzas que actúan sobre la caja? Ahí dando respuesta a esa primera parte. Díganme, así como ahorita, ¿qué fuerzas se ejercerían allí? Pues El peso es una, es correcto. ¿Quién dijo peso? yo, María Calderón. Listo, sí. listo. Profesor, yo, tensión, Tensión a Kerles. Ahí va. sí, Les pregunté para irme ya aprendiendo sus nombres. A Kerles. Tensión, excelente, a Kerles. ¿Se dice así o a Kerles? No sé. O así, así. a Kerles. Listo, listo. No había visto ese nombre, la verdad. Listo, muchachos. ¿Qué otras fuerzas actúan allí? Tenemos peso, tensión, Fuerza normal. fuerza normal, excelente. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué otras fuerzas actúan allí? Profe, la motora no. También, claro, la fuerza motora. Vamos a llamarla así. Esa fuerza, ese es un nombre correcto. Vamos a llamarla fuerza motora o en este caso la fuerza del hombre. Vamos a ponerla así. Fuerza motora, fuerza del hombre, es correcto. Listo, muchachos. Hace falta una sola. ¿Cuál es? Fuerza de razonamiento. Rozamiento. Exactamente. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esas serían allí las fuerzas, o sí, las fuerzas que actúan sobre esa caja. Entonces, ahí vendría siendo, en el ejemplo, esas son las fuerzas que actúan. ¿Por qué hay peso, muchachos? Porque es un cuerpo que está presentando una masa y que por estar presentando una masa, está presentando una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que es el peso, siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. La tensión existe en este caso porque tenemos una cuerda, en este caso sí hay una cuerda que está moviendo esa caja hacia la derecha, en este caso. Entonces, por esa razón existe esa fuerza de tensión allí. Hay una fuerza normal porque esa caja, yo no lo puse ahí, pero esa caja en realidad está apoyada sobre una superficie. Vamos a ponerla. Está apoyada sobre una superficie que está, digamos, totalmente horizontal y por lo tanto la dirección de esa fuerza normal sería totalmente perpendicular a ella, es decir, iría totalmente hacia arriba. Hay una fuerza motora, o es la fuerza del hombre, se puede decir, que es la que tiene dirección de 30 grados sobre la horizontal. Y tenemos un valor de fuerza de fricción. Entonces, sí, esas son todas las fuerzas que se están actuando allí sobre la caja en ese momento. La idea ahora, muchachos, es calcular la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante.
Entonces ahí viene un análisis importante. ¿Será que esa caja está en aceleración o no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Que sí. Está acelerándose la caja en ese momento. Profe, en algún momento sí se llega, por decirlo así, a tener una aceleración. Ok. Es válido tu análisis allí. Sin embargo, acá en el problema nos están dando la clave enseguida. Nos dicen que va con velocidad constante. Es decir, O sea que sí. o sea que no, más bien. O sea, ¿qué es lo que sucede? Mire, si los cuerpos van con velocidad constante, quiere decir que ellos no están cambiando de velocidad con respecto al tiempo. Y ese cambio de velocidad con respecto al tiempo es el que da inicio a lo que es la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos un vehículo que no está acelerándose, quiere decir que él va a velocidad constante. Ya, entonces la respuesta ahí sería no. El cuerpo no se está acelerando en ese momento. Sí hay un grupo de fuerzas que se están ejerciendo, sí. Pero el cuerpo finalmente va con velocidad constante hacia la derecha. No se está acelerando. Entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Que la aceleración de este cuerpo es igual a cero. Vamos a llamarla A. La aceleración de este cuerpo es igual a cero. Y yo les pregunto, muchachos, aquí como para saber, ¿cuáles son las unidades de aceleración que ustedes conocen del sistema internacional? ¿Mm? Silencio total ahí. O de velocidad. ¿Cuáles son las unidades que conocen de velocidad? ¿Mm? El señor Isai, ¿qué opina allí? No me acuerdo. Profesor, yo creo que de velocidad, no, ya lo coloco. No, tranquilo, dime. Esta es aceleración la que voy a poner. Miren, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Y las unidades de velocidad serían metros sobre segundo. Entonces, ahí vamos haciendo ese repaso de unidades porque me he dado cuenta de pronto que eso es algo que no se ve mucho en noveno, el tema de las unidades. Entonces, ya en décimo sí he podido ver un poco ese aspecto de los muchachos de décimo ahí. Entonces, ya el otro año ya no vamos a estar dando mucho en unidades, sino ya más que todo vamos a estar viendo aspectos más complejos de todo lo que ustedes han visto hasta el momento en física. Entonces, bien, la aceleración de este cuerpo es 0 metros sobre segundo cuadrado. Él no se está acelerando de ninguna forma. ¿Esto qué quiere decir en palabras más, palabras menos, muchachos? Que como no se está acelerando, se está cumpliendo lo que es la primera ley de Newton. Esa E que yo les pongo ahí, vamos a hacer que es la sumatoria. Porque el símbolo de sumatoria no sé cómo hacerlo aquí. Vamos a suponer y tener imaginación de que ese es el símbolo de sumatoria. Sumatoria de fuerza es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Y como no hay aceleración, la segunda ley de Newton nos dice que pues, la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Y como no hay un valor de aceleración, ese cuerpo va con velocidad constante, cumpliendo lo que es la ley de Newton. La primera ley de Newton. En la primera ley de Newton, los cuerpos pueden estar allí sometidos a fuerzas, pero aún así en equilibrio. Entonces las fuerzas de este problema como tal están en equilibrio. Se contrarrestan entre sí. Ya es lo que se llama equilibrio traslacional, algo que vieron de pronto el año pasado. Listo, entonces continuemos ahí. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces nos preguntan primero la fuerza normal. Ahora, nosotros podemos hacer sumatorias de fuerzas verticales y sumatorias de fuerzas horizontales. Entonces, antes de hacer eso, nosotros tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo al de la caja.
Colocamos allí. Listo, muchachos. De las fuerzas que me dijeron, ¿el peso hacia dónde iría dirigido? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien, muchachos. La fuerza normal, Hacia arriba. hacia arriba. No siempre va a ser hacia arriba, ojo. Dependiendo de la superficie. Recuerden que siempre va a ser perpendicular a la superficie. La tensión. ¿Cómo dibujarían la tensión? Ya tendría en este caso aquí esa dirección de 30 grados con respecto a la derecha, que es sí, esa fuerza de tensión es la misma fuerza motora en este caso. Tenemos la fuerza de fricción. Vamos a dibujarla de este lado así. Es la que va del lado izquierdo. Y esas serían todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Vamos a llamarlas. Esta es N. Esta es W. Esta acá vamos a llamarla T. Vamos a llamarla T, ¿por qué no? Y acá vamos a ponerle FR. Serían allí las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese cuerpo allí. La fuerza motora no se representa. Es que la fuerza motora en este caso, sí hay una fuerza motora y es la tensión. ¿Sí me entiende? La tensión es esa fuerza que está ahí haciendo que ese cuerpo se mueva. Entonces, la podemos llamar tensión, la podemos llamar fuerza motora, que es la fuerza del hombre. O sea, él ejerce una fuerza que se transmite por medio de esa cuerda y se hace una tensión allí. Listo, muchachos. Entonces tenemos aquí un grupo de fuerzas. Entonces, la primera que nos pregunta es la fuerza normal y la fuerza normal. La fuerza normal es esa que nosotros marcamos con la flecha azul allí. Listo, entonces para encontrarla nosotros lo que tenemos que hacer es hacer uso de los valores que ya tenemos nosotros y hacer lo que es el respectivo análisis de fuerza. Esto aquí tiene 30 grados. Bien, entonces, verticalmente, muchachos, ¿qué fuerzas tenemos nosotros? Esta fuerza que ustedes ven aquí como T, en realidad tiene dos componentes. Tiene una componente vertical que va hacia arriba, vamos a llamarla TY, y tiene una componente horizontal que va hacia la derecha, que se llama TX, podemos llamarlas así. Entonces, esa fuerza de tensión genera efectos tanto horizontal como verticalmente. Entonces, en nuestro análisis de fuerzas del eje vertical tenemos que incluir la fuerza de tensión de Y. Entonces lo hacemos. Decimos que la sumatoria de fuerzas la podemos denotar así: la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque recuerden que el cuerpo no está acelerándose verticalmente, él no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, ni con velocidad constante, ni en reposo, ni en ninguna forma. Él está en equilibrio total allí. Entonces, tenemos que se ejerce la fuerza normal hacia arriba, el peso que tiene una dirección negativa debido a que va hacia abajo, y tenemos que se ejerce la componente vertical de la tensión que llamamos TY. Y son todas las fuerzas verticales de nuestro problema. Eso sería igual a 0. Listo, pero haciendo una descomposición acá. Esa TY, ¿cómo se hallaría allí? Ahí tenemos algo que se llama, algo que pronto han visto en matemáticas y se llama lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras allí y las funciones trigonométricas. Lo que es el seno, el coseno. ¿Quién recuerda de eso, muchachos? ¿Cómo están ahí en ese tema? Aquí tenemos a T, tenemos a TY y TX. Esto es lo mismo. ¿Cuál sería de esos tres, de este triángulo que estamos viendo, cuál sería la hipotenusa, muchachos?
T. ¿Sí? T. A ver, muchachos, ¿cuál sería la hipotenusa allí? O no sé si sepan o si tienen dudas con eso todavía. Profesor, es la T. Es correcto, la hipotenusa es la T. Ahora, viendo el ángulo de 30 grados, ¿cuál sería su cateto opuesto? Viendo el ángulo de 30 grados, o sea, ¿cuál es el lado que está opuesto a esos 30 Profe, grados? disculpe, se le escuché entrecortado. Ok. TX. Y ahora me pueden escuchar bien. ¿Me pueden escuchar bien ahora? Sí, profe, lo escucho bien. Listo, muchachos. ¿Cuál sería el lado opuesto al de 30 grados acá, muchachos? TY. TY es correcto. Vamos a señalarlo aquí con otro color. TY sería el opuesto y el adyacente TX. Entonces existen, muy bien muchachos, dos funciones trigonométricas para eso, que es la función trigonométrica del seno de ese ángulo, que es el de 30 que nos dieron, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es T. Entonces, como nosotros ya tenemos, el seno de 30 es un número, T es un valor que tenemos, que es igual a 200 newton, porque es la fuerza que ejerce el hombre. Eso nos dice que TY es igual a T que multiplica a seno de 30. Muchachos, ustedes tienen calculadoras científicas. Les pregunto. Una calculadora como esta. Algo así, no sé si la están viendo. Yo sí tengo una, pero no sé dónde está. Ok. Para las siguientes clases deben tener una a la mano, ¿bien? Ok. Listo. Ya por hoy vamos a seguir así. T es igual a 200 newton. Ojo que le estoy diciendo. 200 newton que multiplica a seno de 30 da como resultado, voy a hacer el cálculo acá. Eso da 100 newton. Entonces TY es igual a 100 newton. Entonces borramos acá el peso. Nos dicen que el peso de la caja es de 400 newton. Y TY nos dio 100 newton. Es igual a 0. Entonces despejando allí ese valor de N, pasamos el 400 hacia el otro lado sumando y el 100 restando. Eso nos da que ese valor de fuerza normal sería igual a 300 newton. Y así se calcularía ello. No sé si tengan alguna duda hasta el momento allí, muchachos, con respecto al cálculo de esa fuerza normal. Si les quedó claro, no sé. Ustedes me comentarán allí. Yo creo que de pronto lo que puede causar un poco de intriga allí es el tema de las funciones trigonométricas, de por qué el signo se lo pongo así o por qué no. Entonces, cuando vean un signo que tengan dudas allí, pueden preguntar. La convención es que si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo, teniendo en cuenta lo que es la sumatoria de fuerzas. Adelante, Ángel. Ángel levantó la mano. Profe, Adelante. cuando lo que utiliza ahora el seno ese, eso Ujú. se usa cuando hay una, ¿cómo se llama? Una fuerza de tensión o ejemplo así. Ok, bien. Eso se utiliza en general para fuerzas que tienen componentes en ambas direcciones. Puede ser la fuerza de tensión, hasta la fuerza normal puede tener componentes en ambos ejes. En general, eso aplica para todas las fuerzas.
Ya, la única que de pronto no es el peso, porque es que el peso siempre va dirigido hacia abajo. Ya es la que uno nunca le va a calcular eso, al menos en estos análisis de física de nosotros, ¿bien? No lo vamos a calcular, pero en general, para todas las fuerzas, pueden haber componentes en todas las direcciones. Y te doy un ejemplo, Ángel. Si yo no te pusiera esa caja así, sino que te la pusiera en una superficie inclinada, como esta que te estoy poniendo ahora, yo les pregunto, muchachos, ¿cuál sería la dirección de la fuerza normal allí? Recuerden que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. El peso, les adelanto, el peso iría hacia abajo así. ¿Cómo iría la fuerza normal en ese caso? Hacia la izquierda en diagonal. Exactamente, Darío, correcto. Porque es dependiendo del cuerpo, como está ¿Cómo está apoyado? Muy bien. Es correcto. Entonces, ahí te digo, Ángel, mira, ahí la fuerza normal, como dice Darío, está inclinada. Tiene un ángulo, pongámosle que tiene un ángulo de 60 grados, por ejemplo. Y ya en ese caso lo que tenemos es un cuerpo que está, una fuerza que tiene componentes tanto horizontal como vertical. Y ya tú tienes que hacer lo mismo para saber cuáles son sus componentes allí. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es que sea de tensión o no, sino que dependiendo de la situación que tengas en el momento, vas a tener ahí que hacer este procedimiento de seno y coseno con otras fuerzas también. Entonces, no sé si eso respondió tu pregunta, Ángel. Sí, ya entendí. Listo, es correcto. Entonces, muchachos, vamos a continuar allí. Me parece una pregunta. Adelante. eh, Cuando uno coloca, por ejemplo, el 400 y el 100, Ujú. también puede cambiar los signos. Bueno, eso depende de tu convención. La convención que se emplea generalmente es que la dirección negativa siempre sea hacia abajo. Ya digamos que son los signos negativos y que hacia arriba sea positivo. Igual esto es una convención. Ahora, si tú deseas cambiar esa convención y que lo que de arriba sea negativo y lo de abajo sea positivo, lo puedes hacer. Ya eso entra dentro de tu análisis. En física, todo entra dentro de las convenciones. Créeme que esto es lo más común así, lo que se aplica es esto. Que arriba sea positivo y lo de abajo negativo. Hablando de las fuerzas verticales. Pero tú lo puedes hacer diferente. Tú puedes colocar negativo arriba y positivo abajo y no va a haber ningún problema. Siempre y cuando tengas esa convención clara allí. En este caso, mira, el peso siempre va hacia abajo, lo colocamos negativo por eso. La fuerza de tensión, te lo voy a señalar acá, va dirigida hacia arriba. Bien, por eso la colocamos positiva. La fuerza normal también va dirigida hacia arriba y por eso la colocamos positiva. Entonces, los signos dependen de esa convención ya, más que todo de eso. Pero no es una camisa de fuerza, no es un amarre. Ya tú a los ejes les puedes poner el nombre que quieras y puedes usar la convención que quieras siempre y cuando la respetes. ¿Ya? Es decir, lo que no puedes hacer es decir, si la normal va hacia arriba y la fuerza de tensión en Y vaya hacia arriba, no puedes colocarlas de signos diferentes. Porque ese sí ya sería un error. O las colocas ambas negativas y el peso positivo, o las colocas ambas positivas y el peso negativo. Ya, entonces esa sería más que todo la convención de signos allí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo, Kerla, excelente. Entonces vamos a continuar allí a terminar con la fuerza de rozamiento. Para calcular esa fuerza de rozamiento, vamos a hacer una división aquí. Para calcular la fuerza de rozamiento, tenemos que emplearnos de la sumatoria de fuerzas en X ahora. Como el cuerpo se movía con velocidad constante, eso es igual a 0. Entonces, ahora lo que tenemos es que analizar esa fuerza de tensión desde otros aspectos.
Vamos a encerrar esto aquí. Y hacemos uso de una segunda función trigonométrica y es la del coseno. La función del coseno es igual al ángulo adyacente sobre la hipotenusa, al lado adyacente. El lado adyacente en este caso sería tx y la hipotenusa sería t. Entonces tx, al despejarla, quedaría igual a t por coseno de 30. Bien, sería eso ahora. Si nosotros multiplicamos esos 200 newtons que corresponden a t por coseno de 30, eso nos daría como resultado, ya les digo, eso les da como resultado 173,205. Esa sería Tx. Ahora hacemos el análisis. Bien. Tx va hacia el lado positivo. Ahora la convención de signos para las fuerzas horizontales es que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces todas las fuerzas que vayan hacia la derecha deben ser positivas y todas las de la izquierda pueden ser negativas. Entonces, esa es la convención que vamos a usar aquí. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros horizontalmente? Solo tenemos hacia Profe, la derecha, disculpe, adelante. ¿cómo se hace la fórmula esa en la calculadora? Porque la estoy intentando hacer y no me da el En la resultado que usted calculadora. le dio. ¿Qué Sí, calculadora tienes? Muéstrame. Ok. En esa calculadora hay algo que se llama sin, S-I-N. Listo, tú escribes S-I-N. Eso te va a abrir un paréntesis y le escribes el 30. Ah, bueno, como es coseno, escribes coseno. Borra el sin y escribe la que dice COS, que es la que se asocia al coseno. Entonces tú escribes COS y escribes el 30. ¿Qué te da como resultado eso cuando lo haces? 0,15. 0,15. Espérate, déjame ver algo aquí. Me da la impresión de que tienes la calculadora en radianes. Voy a hacerlo así para ver. Sí, sí, tienes la calculadora en radianes. No la tienes en de grado. Para que te dé el mismo valor que a mí la tienes que tener en de grado. Entonces, muéstramela bien, que no recuerdo bien cómo es esa calculadora. Bueno, de momento, yo les explico bien eso en otro momento. Bien, lo de cómo configurar las calculadoras y eso. Tú para hacerlo tienes que emplear las unidades angulares allí porque tienes la calculadora configurada de otra forma ahora mismo. Entonces, por eso no te está dando igual. Ya yo lo hice en radianes aquí en mi calculadora y me dio 0,15 también. Entonces, lo que tienes ahí es que configurar eso a de grado. Yo les explico en otro momento cómo hacerlo, ¿bien? De momento la respuesta sería así. 200 por coseno de 30 les da 173. Entonces, Tx va dirigido hacia la derecha y Fr, que es la fuerza de fricción, hacia la izquierda o la fuerza de rozamiento. Eso daría igual a 0. Fr entonces vendría siendo igual a Tx. Y como ya nosotros calculamos a Tx, Fr sería ya igual a 173,205 newton. Y ahí finalizaríamos esos ejercicios. Muchachos, con respecto a ese procedimiento que hicimos, ¿qué dudas tienen allí? Allí con respecto a lo horizontal ahora. ¿Quedó claro ese aspecto allí, muchachos, de las direcciones y eso? Profesor, una pregunta. Claro, claro, adelante, Kerles. ¿Tx se puede calcular de otra forma o siempre va a ser así?
No es una camisa de fuerza del procedimiento, depende de la situación que tengas. O sea, lo que siempre es fijo, muchachos, es las leyes de Newton. O sea, tu parte es de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 o de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De pronto en otro caso tengas otro grupo de fuerzas que se ejerzan horizontalmente, de pronto hayan otras cuerdas, de pronto hayan otras cosas matemáticas allí, o sea, no es que siempre vaya a ser así. En este caso lo es, pero depende más que todo de la situación que tengas. Lo que siempre va a ser fijo son las leyes de Newton, ya que son la primera ley es sumatoria de fuerzas igual a 0. La segunda ley es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero esa solo aplica cuando el cuerpo está en aceleración, ¿cierto? Como en este caso está con velocidad constante, no aplica. Esa se volvería primera ley. Y la tercera ley se usa cuando tenemos choques, cuando hay una acción y reacción. Por ejemplo, cuando golpeamos una pared, nosotros ejercemos una fuerza sobre la pared y la pared la ejerce de igual forma sobre nosotros. Entonces, eso es la tercera ley. Generalmente utilizamos las dos primeras porque la tercera es más que todo un concepto. Entonces, no es que siempre sea así. Ya, en este caso sí, pero no siempre va a ser así. Lo que es fijo siempre sí son las leyes de Newton. Entonces, eso es lo que siempre tú vas a hacer allí. No sé si eso responde a tu pregunta, Carles. Sí, sí, gracias. Dale, excelente, excelente. Bueno, nos quedan 3 minutos de reunión, muchachos. Voy a parar de compartir y voy a buscar lo de la calculadora de María para ver si le puedo ayudar con eso enseguida. Porque es que la imagen de la calculadora no la tengo ahora mismo en la mente. Porque yo uso otra. Yo sí les voy a recomendar, muchachos, que sí tengan una a la mano, que aprendan a usarla muy bien, que no sea así muy compleja, tiene que ser sencilla en realidad. No sé si están viendo con la cámara de mi celular. Yo uso esta, miren. Vean. Esta es bastante sencilla y permite, o sea, minimiza bastante los errores así al momento de calcular. Y voy a compartirles pantalla con el tiempo que nos queda. Yo creo que esta es tu calculadora, ¿cierto, María? Sí, Listo, yo creo que eso se configura donde dice modo. Si tú hundes modo, presiona modo y me dices qué te sale. La primera opción que dice, ok, entonces presiona Shift y Mode. Ahora borra eso, presiona AC y presiona ahora Shift, la tecla Shift y después escribe esa tecla Mode y me muestras qué te sale. Ok. No te sale lo del degrado todavía. Es que tengo que tenerla hacia la mano como para decirte. Escribe modo otra vez. Profesor, si lo escuchamos y va con la flecha hacia la derecha, le aparecen más comandos o más puntos, no solo esos tres Ah, primeros. listo. Ok, María, entonces, si presionas a la derecha te va a salir lo del degrado y radianes y gradianes. Sí, eso. Tienes que presionar la que dice degrado. Exacto, entonces presiona 1. Ahora calcula el coseno de 30. Ahora sí te sale bien. Bueno, muchachos, voy a tomar la asistencia. Antes de que se acabe la clase, profe. Las actividades que usted puso en el indicador 7 ya las hay que estar realizando o las comenzamos a realizar la próxima clase. Sí, ya las pueden ir realizando. Ellas tienen plazo hasta el 13, entonces ya las pueden ir trabajando. Listo, muchachos, vamos a terminar ya por el día de hoy. Ya nos quedan como 20 segundos. Tomé la asistencia y nada, muchachos, recuerden colocar el OK al final de la clase en Classroom.
Muchas gracias por estar aquí, muchachos, y hasta la próxima. Cuídense mucho todos. Hasta la próxima, muchachos.